¿Qué vamos a revisar en esta clase? Vamos a hacer un recuento de lo que es la ciencia, vamos a ver el proceso y el producto, que es el siguiente tema. Sobre la ciencia, vamos a ver un video que se refiere propiamente a el proceso de la ciencia y qué es la ciencia, cómo se ha generado por medio de un ejemplo. Y finalmente van a ustedes a realizar un ejemplo donde se identifiquen todos los procesos del método científico. Para lo cual entonces iniciamos revisando esta consideración de lo que era la ciencia. No se olviden, la definimos como un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, que son ordenados de una forma sistemática. Vimos que propiamente en el siglo XVII no eran considerados científicos, sino más allá eran principalmente considerados como filósofos naturales. La ciencia inicia con esto, con el método científico. Propiamente el método científico, que es la observación y el razonamiento lógico, que tiene una serie de pasos que las vamos a ir puntualizando en el video, nos permite comprender propiamente la investigación. Porque ¿qué llamamos investigación? Es el punto relevante, porque al final, por ejemplo, cuando ustedes tengan que realizar tal vez un trabajo de grado, tal vez el trabajo final, estarán hablando de una investigación. Y lo importante es que sepan que toda investigación científica se guía bajo el método científico. Para que algo sea ciencia, necesariamente tiene que basarse en el método científico. Por lo tanto, no olvidarse esta consideración, el conjunto de elementos obtenidos y recordar lo que decía, sobre todo, Thomas Kuhn. Cambio de paradigma. ¿Dónde está el proceso de este cambio de paradigma? Vamos entonces a revisar este punto. Elementos, el proceso y el producto propio de la ciencia. Retomando el carácter propio de lo que es la ciencia. Por lo tanto, vamos a ir puntualizando estos elementos propios. ¿Qué entendemos, por lo tanto, por proceso de la ciencia? ¿Qué es el proceso de la ciencia? ¿En qué consiste este método científico? Porque prácticamente, ¿qué es el proceso de la ciencia? Sino más seguir estos elementos. Por lo general, nosotros aquí entendemos por ciencia a las ciencias naturales, a las que se experimentan, a las que tienen un proceso, por ejemplo, parecido al que se lleva a cabo en la física, en la química. ¿Qué pasa con las ciencias sociales? ¿Cómo podemos nosotros decir, por ejemplo, que la sociología o cualquier ámbito parecido llega a ser ciencia? ¿Cómo será que la ciencia social puede llegar a ser ciencia? ¿Por qué se dice que es ciencia si no tiene esta experimentación? No es que experimentan con las personas para ver cómo funcionan. ¿Cómo llega a ser ciencia la ciencia social? Ustedes tienen y tenían una materia que se llamaba ciencias sociales. ¿Por qué llamamos ciencia a ese ámbito? A la historia, a la sociología, a la historiografía. ¿Alguien alguna idea? ¿Por qué razón se llama ciencia a esto? ¿O por qué catalogarla como ciencia? ¿Nadie? ¿Ninguna idea? Pongo un ejemplo. A ver, por lo general, si nosotros estamos hablando de física, que han sido los ejemplos que hemos puesto, decimos que la observación y se llega a una conclusión a través del experimento. Como yo sé que la gravedad funciona porque he experimentado sobre la misma. Si yo estoy hablando de cómo ha afectado el coronavirus a las personas, que es propio de un análisis científico social, ¿cómo puedo determinar eso? ¿Por qué llamo ciencia a ese ámbito? ¿Alguien, alguna idea, algún criterio, alguna opinión? ¿Cómo la ciencia social llega a ser ciencia si no tiene experimentación?
Nadie. Ninguna idea. Bueno, vamos a ir tratando de concluir esta pregunta que a mí me intriga. ¿Por qué razón? Porque ustedes principalmente lo que van a trabajar es con conceptos, con textos. ¿Cómo entonces esta ciencia, que no está ligado solo a la física y a la química, porque por lo general seguiremos carreras o ámbitos que tienen que ver más con lo social, cómo llega a ser ciencia? ¿En qué consiste el método científico? Principalmente en formular, anticipar y contrastar. Esto se basa en el método científico. Y el proceso de la ciencia es propiamente este método. Si formula, anticipa y contrasta, entonces hablamos de un método científico, donde los pasos ya los conocemos: la observación, el análisis, la hipótesis, el experimento y la conclusión. Por favor, anoten estos elementos porque ustedes van a poner un ejemplo donde se explique cada uno de estos pasos. Ya van a ver un ejemplo concreto en el video que habla sobre la caída de los cuerpos y habla directamente de la observación, cómo se hizo una observación, luego un análisis, se generó una hipótesis, se experimentó, se llegó a una conclusión y se sacó una ley. Esta ley posteriormente, como recuerden lo que decía Thomas Kuhn, es contrastada, llega a una crisis y vuelve nuevamente a la observación, al análisis, a la hipótesis, al experimento y a una nueva ley. Así que van a buscar un ejemplo de cualquier ámbito de la ciencia, ya sea ciencia social o ciencia natural. Seguramente les es más fácil en las ciencias naturales, pero por lo general no trabajarán con estos ámbitos. Por ejemplo, en la observación, el análisis, la hipótesis, nos parece claro en la ciencia social. ¿Cómo experimenta las ciencias sociales? ¿Cómo llega a este paso? Si algo quiere ser ciencia, necesariamente tiene que utilizar el método científico. ¿Cómo las ciencias sociales experimentan? ¿Cómo creen ustedes? La sociología estudia el comportamiento de la sociedad. ¿Cómo experimenta? ¿Cómo llega a un experimento? ¿Cómo llega este proceso para que se llame ciencia? Y si no, en tal caso, no es ciencia. ¿Perdón? Tal vez con encuestas. Con encuestas, muy bien. Uno de los métodos, y gracias por interactuar, una de las formas que ustedes van a utilizar durante el proceso de la investigación es la encuesta. La encuesta es una metodología que les permite a ustedes en investigación generar datos de los cuales se pueden contrastar, de los cuales se pueden ir generando procesos. Por lo tanto, vamos a ir puntualizando estas perspectivas. No se olvide, anote que a algunos les veo distraídos. No está mal que estemos opinando, pero por favor, tengan en cuenta esta forma del método científico. Hemos visto algunas acepciones de los pasos del método científico, pero me parece que esta sintetiza de una forma mucho más eficiente. Las encuestas es una forma. Otra forma para las ciencias sociales, por ejemplo, si hablamos directamente de contrastar una época con otra, los escritos, para poder hacer una investigación, la haremos nosotros a través del contrastar un libro con otro, una edición con otra, qué dijo un autor con el mismo texto de ese autor, con la de otro autor, para llegar a conclusiones y generar hipótesis. Es muy importante en las ciencias sociales tener un análisis completo, porque la experimentación no se va a dar como nosotros la conocemos. Por lo tanto, es importante guiarnos bajo este método, que es el método científico, si algo quiere llamarse ciencia. A veces, los investigadores llaman ciencia a cualquier consideración y hablan de cosas que no son experimentables o no siguen este método y utilizan otro tipo de metodologías. Por lo tanto, no pueden llamarse ciencias. Aquí pueden ustedes sintetizar también qué es el proceso de la ciencia entonces. El proceso de la ciencia es aquel procedimiento que se guía por el método científico, que quiere llegar a una conclusión, que recolecta datos,
genera un análisis, una interpretación, genera hipótesis, revisa teorías, sigue esta estructura principal. ¿Para qué? Para obtener un producto. ¿Qué es el producto? Un conocimiento establecido de una estructura, dotado de una estructura, constituida principalmente por hechos, por conceptos, por leyes, por principios, modelos y teorías. ¿Qué nosotros entendemos por lo general por producto? Lo que ustedes pueden observar aquí en la imagen. Una persona que está experimentando con una serie de elementos y, qué sé yo, obtiene la vacuna para el coronavirus. Obtiene un modelo físico de cómo funciona el universo. ¿Cuáles son los productos últimos de los científicos? Lo que se manifiesta en las revistas científicas. Esto es lo que principalmente nosotros llamamos producto, es decir, la investigación. Los científicos no hacen solo esto, no solo experimentan, nosotros tenemos la idea de un científico siempre así, como una persona que está, qué sé yo, jugando con su juego de química, tratando de entender cómo funcionan los planetas, la gravedad, cuando en realidad el punto central está aquí, en la investigación y en la publicación de esa investigación, para lo cual guiarnos por el método y tener hipótesis claras, sobre todo tener fundamentos, es lo más importante. Lo mismo van a hacer ustedes en investigación. Este proceso de esta primera parte, de este primer curso de investigación, que es hasta tercero de bachillerato, este primer curso tiene un objetivo claro, que ustedes puedan identificar dentro de la ciencia cómo se va generando la investigación, lo mismo que hacen los científicos. Bien, entonces vamos a ir observando el video que nos permita a nosotros puntualizar los elementos que les he venido destacando. Por favor, saquen apuntes y vamos a realizar el trabajo como tal. Vamos a hacer posterior al video, iré haciendo preguntas del mismo, a ver si estamos realmente dentro de la sintonía que se necesita. Bien, vamos entonces concluyendo. Ahí se muestra claramente el ejemplo como yo quiero que ustedes lo planteen. Ahí pone el ejemplo de la caída de los cuerpos y en la caída de los cuerpos enuncia cada uno de los pasos del proceso de la ciencia, del método científico. Para que algo sea ciencia, tiene que utilizar este método. No puede ser de otra forma. Y tiene que pasar necesariamente por la experimentación. Ustedes denuncian cada uno de estos elementos, ponen su ejemplo y van poniendo la observación que pasó, en el análisis que pasó, en la hipótesis que pasó, en el experimento que pasó y a qué conclusiones se llegaron. Ahora vamos con el tema del video. En cuanto a la pregunta final, ¿podemos estar seguros de la verdad de algo? ¿O simplemente sirve para falsar la ciencia, para falsar algo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos estar seguros de la verdad de algo? ¿Qué será? ¿Podemos plantear la verdad, la falsedad de algo? ¿Podemos decir que eso es cierto? Recordemos a nuestro querido amigo filósofo Thomas Kuhn. Acuérdense que la filosofía ha venido planteando estas perspectivas, pero sobre todo ciertos filósofos epistemólogos se han planteado la misma pregunta. ¿Podemos tener certeza de algo o es como dijo Karl Popper? Simplemente la ciencia lo que hace es falsar la anterior y punto. Dice esta ley no funciona y se genera otra. Kuhn dice no, realmente no funciona así. No podemos solo falsar, porque si no la ciencia no avanzaría. No tendríamos sustento, no tendríamos verdades de las cuales basarnos. No es lo que funciona, es que los paradigmas van cayendo en crisis. Ahí se va conjugando todos los elementos que vimos. Ahora, ¿cómo funciona realmente el método científico? Es mi pregunta de esta parte y con eso cerramos y podemos pasar a realizar el trabajo. ¿Cómo funciona el método científico, Alejandro? Se trata de tener una idea sobre una cosa y luego de tener una idea y una hipótesis, experimentar y así probar una ley.
Tener una idea. Bueno, ya. A ver qué nos dice Leslie. ¿La ciencia evoluciona en el tiempo? Sí, la ciencia evoluciona en el tiempo necesariamente. Acuérdense que el planteamiento del video dice Aristóteles, siglo XVI, Galileo Galilei. Es decir, que durante mucho tiempo se aceptó una ley. No puede ser que simplemente se falsó la anterior, sino que existió un proceso a través del tiempo en el cual se fueron experimentando, tomando perspectivas como leyes, normas que no se contradecían, pero las verdades absolutas no existen, dice la ciencia. Toda norma puede ser cambiada, pero esa norma que puede ser cambiada revoluciona, no es que simplemente se elimina. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo funciona el método científico? Vamos con los pasos de cómo funciona este método científico. Mateo, Parra, vamos con el método científico. ¿Qué pudo observar del video en cuanto al método científico? ¿Cuáles eran los pasos? Que necesita un proceso. Ya, pero Sí, ¿cuál es el proceso? Primer paso. Pues ahí experimentando. No, el primer paso, el primer hito del método científico. ¿Quién le ayuda? Primer paso del método científico. Observación. Observación. No se olviden esto. La observación es el primer paso del método científico. Sin él no podemos nosotros alcanzar los siguientes. Lo que primero hacen los científicos es mirar, a ver, ¿qué sucede con este objeto? ¿Por qué describe esta trayectoria? ¿Por qué se mueve de la siguiente forma? No es que todo el tiempo sabíamos del movimiento rectilíneo uniforme, ni, qué sé yo, una serie de elementos planteados en física. Hubo que observar al principio. Y esto es parte propia de la filosofía. ¿Cuál es el siguiente paso que plantea el video? La hipótesis. La hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? ¿Cómo definimos hipótesis? No se olviden que aquí en la observación, dentro de lo que Una suposición. una suposición. Perfecto, una suposición. No se olviden que aquí en un paso intermedio dentro de la observación propia del tema que estuvimos observando es el análisis del suceso. Significa que esta observación, el video la pone en una misma parte porque se observa y se analiza y se llega a una hipótesis. Es principalmente una hipótesis, es una suposición. Ahora, ¿qué es una suposición? Fernando, no me diráis una hipótesis. ¿Qué es una suposición? O tal vez tiene algún ejemplo de suposición. Una idea. Ya, pero algún ejemplo, algo que quede claro, porque el momento que ustedes me dan definiciones con conceptos, el problema de definir con conceptos es que yo el momento que les pregunte qué es hipótesis, me van a decir suposición, y si yo les pregunto qué es una suposición, me van a decir qué es hipótesis. No llegamos a mucho. Pongamos un ejemplo, alguna suposición que ustedes tengan. Fernando, alguna hipótesis, una suposición que usted tenga sobre cualquier cosa, para entender qué es una suposición. Cualquiera, sin miedo. Diga lo que usted piense. No tengan miedo. Si está nublado, va a llover. Si está nublado, va a llover. Eso no es una hipótesis, eso es una deducción. Porque yo observo y digo que si está nublado, va a llover. No es una hipótesis, pero es muy buen ejemplo. Gracias, Fernando, porque ese ejemplo me permite justamente disponer de esta perspectiva. A eso llamamos propiamente deducción lógica. ¿Sí? ¿Otra hipótesis? ¿Alguien? ¿Alguna idea de hipótesis? Que la pelota de fútbol se eleva por el aire que tiene. Ya, pero ¿por qué? O sea, esa es su observación. Usted está observando que la pelota de fútbol se eleva. ¿Cuál es su suposición? ¿Por qué se eleva? Por la cantidad de aire que tiene dentro.
Ya, usted supone que la cantidad de aire que tiene adentro hace que la pelota se eleve. ¿Sí? Eso es una suposición. De la observación nace una suposición. ¿Por qué en el caso del compañero no era directamente una suposición? Porque la inferencia lógica ya llega a una conclusión. El compañero ya concluyó. Es lógico que pase eso. Pero en esta hipótesis hay un siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso del método científico? Además de la hipótesis. Después de la hipótesis va un punto fundamental. Dígalo. La experimentación. La experimentación. Sin experimentación no llamamos ciencia a la ciencia. Por lo tanto, si yo digo que, por ejemplo, está oscuro y va a llover, la determinación de la experimentación podría ser, en este caso, ver que llueve. Puede ser. Pero como es una inferencia lógica, a mi parecer, más que una hipótesis, ahí termina. En cambio, aquí llego a la hipótesis. A ver, ¿qué voy a hacer para demostrar que esa pelota realmente es por el aire? Voy a patear una pelota sin aire, voy a patear una pelota con aire, una con menos aire, qué sé yo, experimento. Llego a la experimentación propia. Y finalmente, ¿qué pasa al final? Después de la experimentación. Se saca una conclusión. Y esa conclusión debe llegar a una ley. La conclusión, en el caso de que el experimento sea correcto, que no tenga que volver sobre la hipótesis, saco una ley. Si no, si la conclusión no me lleva a nada, tengo que volver acá a reformular mi hipótesis. Con eso terminamos, chicos. Eso es todo por el